Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Bueno, este es un programa que es producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día nuestro invitado es José Cebes Sepúlveda. Él es compositor, es músico, multiinstrumentista e intérprete. Por años integró el grupo Inti Illimani, siendo hoy miembro de Inti Illimani Histórico. Permanentemente ha desarrollado en forma permanente su carrera como solista. José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bienvenido. Muy acogedor este lugar y el recibimiento. Gracias, José. Mira, yo querría preguntarte, así como para entrar en nuestra entrevista, es como tu historia y tu pasión por la música. Bueno, nace necesariamente de una cuna, por decir, familiar, en que hay elementos que a lo mejor están en muchas familias, pero que a mí me hicieron sonar una campanita, me motivaron, diría. Hay un abuelo que toca guitarra, unas tías que tocan piano, que hay fiesta en la casa. ¿Materno o paterno, la línea? Paterno principalmente. Paterno Sí, principalmente. paterno principalmente. De muchas tías y con, en dos de ellas particularmente, bueno, mi tía María que tocaba piano, Tía María. que además que acaba de dejarnos, tenía 99 años. Longeva. Y siempre fue una persona que también del punto de vista de la educación y formación es súper importante tener una persona como ella, del punto de vista de siempre estar como acogiendo, ¿no? Sí. Comunicando entre nosotros, ¿no? Fíjate, supe de tal persona que está un poco delicada de salud, lo que fuese, ¿no? Como tejiendo redes Claro, familiares. y yo creo que tenía esa labor, aparte de, bueno, o por una llamada por teléfono, o por visita, por promover cierta, digamos, convivencia familiar que fue muy importante. Y otra tía que también nos dejó hace un poquito, casi un año atrás, que es la tía Flora, que a ella la vi yo, me imagino que de alguna manera me debe haber impactado o entretenido mucho, sentado en un rincón en una pieza, mientras ella con otro actor repasaban libretos de radioteatro. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Entonces, leyendo, ¿no? Y yo, ¡Qué interesante! imagínate, muy chico, 6, 7 años, algo Chiquito, así. sí. Yo creo que eso me abrió como un espacio acogedor, ¿no? Sí. No es que luego en las fiestas familiares, claro, generalmente se cantaba y como sucede también en muchas familias, de que digan, ahora, qué sé yo, Panchito va a cantar una canción o a recitar algo, qué sé yo. Entonces, desde muy chicos, también con mi hermano cantábamos, una de las primeras cosas que nos atrevíamos a cantar eran unos tangos provenientes de unas grabaciones que se hicieron famosas acá de un niño argentino que se llama Jorgito Riverón. Ya. Y bueno, ya que el hecho de la sintonía con otro niño, lógicamente al escucharlo con un par de veces ¿Qué lo número de hijo escuchaba. eres, José? Yo soy el segundo. ¿De cuántos? De 3 hermanos en la familia original, porque luego es el original, digo, porque la muerte de mi madre, que va a ser un cambio importante a los 13 años, me va, por un lado, a sentir algo así como un naufragio, un primer naufragio, bueno, la muerte de una persona, yo creo que siempre es difícil entenderla. Muy complejo. ¿No es cierto? Muy complejo. Y cómo repercute internamente. Yo recuerdo, en concreto, esto me llevó a un silencio casi total, ¿no? Muy, muy claro. Y
yo creo que lleno de interrogantes que no eran, o que son muy difíciles de responder y todo, y mientras pasaba y me adecuaba, digamos, a esta ausencia. Pero dado que ya una de las cosas que había hecho era cantar Sí. y hay un pequeño abismo cuando uno se atreve a hacer algo, ¿no es cierto? Sí. Pero hay algo que también que inmediato, que luego que estás frente al avión, pero ya sientes que lo saltas por alguna energía que tú tienes interna y logras cantar o recitar o hacer la... Como salir a escena. Sí, sí, aparecer, Aparecer. hacerse visible, Hacerse porque visible. lo otro casi permanentemente durante largo tiempo fue Un la vida repliegue. interior. Uf. Entonces, ¿Cuál es el nombre? dado El nombre de tu madre. Inés, Inés. Inés muere muy joven, 34 años, Oh. y bueno, por estas cosas que ocurren en los hospitales de contagio y cosas, en realidad no, la operación que le estaban haciendo no era muy, muy complicada. Es decir, ahora nadie se muere por una operación así. Okay. Y bueno, esta situación, este golpe, lógicamente tiene una serie de consecuencias porque mi padre queda viudo también, ¿no es cierto?, Sí. con 3 hijos, teniendo que trabajar, y aquí es un caso, yo creo, bastante paradigmático el hecho de que cuando le sucede a la mujer de quedar viuda, de cualquier manera saca energías y se organiza y todo, y logra, ¿no es cierto?, seguir con la vida, educar a los hijos, Sí. en fin, Sí. trabajar y todo eso. En el caso de los hombres es más complicado. Yo creo que ahora posiblemente muchos podrán hacerlo, pero en ese tiempo era muy complicado y de tal manera que mi papá tuvo que hacer, Jaime se llama él, reducir la casa prácticamente, reducirla a una habitación arrendada en el barrio de San Pablo, Brasil. Ese es el barrio en que yo ¿En qué creciste? que crecí. Y tratar de internar a cada uno de los hijos en algún colegio. Entonces mi hermano se va a la escuela de la FACH, escuela de especialidad de la FACH. A mí me ponen en un colegio industrial. En realidad no sé cómo se llama, técnico industrial, porque era para formación de maestros. Ya. Y yo había cursado ya el primer año de humanidades. Y hasta entonces todo bien. Eso es otra cosa que al repercutirme me desordena y me pone en conflicto. Y mi hermano menor en una escuela granja, cerca de San Bernardo. Por ahí. Es como que de alguna manera es como que se definía el destino, ¿no? Como claro, en y la voy facha, buscando, en me imagino él claro. Es como... agarrándose de cualquier cosa, ¿no? Y de cualquier tratando de hebra, seguir como... adelante. Exacto. Entonces, bueno, yo resisto poco ahí en esa situación de este internado. En realidad era como medio pupilo eso, ¿no? Bueno, tenía que pasar todo el día ahí. Pero ahí me enfrento a una situación en que el ambiente de los estudiantes y un poco también el nivel del colegio es bastante pobre. Siento yo que el resto de los compañeros con que estoy vienen de situaciones mucho más precarias. Perfecto. Y esto significa también una diferencia de lenguaje. Es decir, los códigos de lenguaje son distintos. Completamente. Y me siento también un poco aislado en todo esto, de tal manera que le pido a mi papá que me revuelva al liceo y sigo en el liceo hasta terminar. Bien. Y luego volviendo a la cosa de la música, yo veo que la única posibilidad que tuve o salvavidas que tuve fue la música. Ya. En términos de que con esta vida muy, muy hacia adentro, la posibilidad de salir a enfrentarme al medio de mis congéneres y amigos y todo, y núcleo de amigos era cantando. Cantando. Entonces... Es como sacar la voz desde ahí, ¿no? Sí. Y de algún sentido
Bueno, yo creo que me da mucho sentido el asunto de la música, no solo en lo que entonces era popular y que uno empieza a cantar, sino en ciertos elementos que tiene la música que son realmente un lenguaje distinto, un lenguaje emotivo distinto. Cierto. No sé, que te lleva, no sé, a sentir melancolía, cualquier sentimiento interno, te repercute eso, ya sea la alegría o la melancolía o la nostalgia, Como o que no va sé. tocando determinadas Sí. zonas, ¿no? Y eso a mí me- realmente me gustó y me salvó y me agarré de eso. Eso me lleva a participar en programas, es decir, a enfrentarme en las fiestas del sábado, porque era un lugar, el barrio Brasil, eso, en ese entonces, los clubes deportivos, la radio era fundamental para la Ajá. cosa de la música y todo, pero los clubes deportivos, las fiestas de los fines de Sí. semana y Ah, eso, ujú. y que ya que me dijeran, ya, canta, Ya, a cantar. canta. En algún momento cantaba, no sabía guitarra todavía, y fui madurando en eso y luego también por el entorno que me decía, no, está bien lo que haces, anda a la radio, fui a la Anda la radio, radio. fui a estos programas de Busca Talento. eh, Simplemente me portaba a esto el bien que yo lograba sentir en el momento que lo hacía, Como la ¿no? gratificación, Claro, ¿no? la Como... gratificación. Ajá. No sé si tanto, porque es el periodo en el que nace la nueva ola y todo eso. No me preguntaba respecto de que si quería ser famoso, cosas de este tipo. Yo creo que la situación era una relación más íntima con la música nomás. Ah, como una cosa como de Claro, momento. sí. Mm, Al mismo tiempo es algo... Eso también, la cosa del baile tiene que ver. El rock and roll fue una cosa que nos el estremeció a todos, movimiento sí. y... Y aprender a bailar rock and roll y cantar rock and roll. Y particularmente de ahí, bueno, fui buscando temas que a lo mejor se tocaban poco en la radio, pero que a mí me decían algo. ya. Y normalmente eran canciones que eran una crónica o eran historias hechas, estructuradas en un modo distinto a la simple ABA que se dio de Ok. las formaciones de canciones populares, digamos. Ah, Hicieron, por decirte cosas, Gilbert Bécaud, ajá. eh, Antonio Prieto. Antonio Prieto es un tremendo cantante chileno, ¿no es cierto?, junto con Lucho Gatica, pero Antonio Prieto aprovecha el éxito que tiene con la novia y Sí. con otros temas y conoce gente en Francia y traduce a Jacques Brel, por ejemplo. Ajá. ¿Ah? Y Jacques Brel tiene una canción que se llama Ámsterdam, Ya. él la tradujo como Los puertos de mar, que es una historia que relata la vida de los marinos cuando llegan a los puertos se asemejan, ¿no es cierto?, Sí. porque están los lugares donde pasan los marinos, Sí. la vida de los Sí. marinos, la soledad de ellos, el Ajá. asunto de andar viajando Ajá. sin destino claro y cierto, a lo mejor un poco verdad lo de Neruda, que en cada puerto un amor, lo que sea, Ajá. pero lo que transmite la canción es La vivencia. claro, la Ah, vivencia, la dureza de la vida esa, de sentirse solo habiendo tenido, no sé, relación, lógicamente sus sentimientos están en puestos tierra. claro, y con Mm, personas muy lejanas o muy esporádicamente vistas, etcétera. ajá. De alguna manera ese tipo de drama a mí me Resonaba. resonaba Ah, y intentaba cantarlo. ok. Eh, hay que otras cosas, no sé, en ese campo también desde el punto de vista musical, con las cosas que llegaban de Estados Unidos, eh, y leyendo un libro sobre Violeta, había una reflexión de que el rock and roll fue un elemento de propaganda en el Ya. momento en que terminada la Segunda Guerra Mundial se abren estos dos polos de sociedad socialista, sociedad capitalista, ¿no? Ajá. Entonces también yo no lo había visto así, pero en realidad es uno de los elementos de propaganda ¿no?, de este sueño americano
desgraciadamente americano, solo referido a Estados Unidos. Norteamericanos. Norteamericano, claro, o estadounidense. Definitivamente. Estadounidenses, sí. Y de lo que venía allá, lógicamente, creo yo que a muchos músicos, a quienes les gustaba la música, lo pueden interpretar también así, y que cuando comienzan a aparecer, en la medida que el movimiento negro afroamericano surge y todo esto, empiezan a aparecer figuras extraordinarias, cantantes extraordinarios, con una musicalidad, con una sinceridad, diría yo, porque muchas veces tú, siendo auditor en ese momento, te podías dar cuenta de los que tenían interés, simplemente un interés, ¿cómo decir?, inmediato. Como la imagen. Del éxito, de la plata, del éxito así, muy rápido. Por lo tanto, cualquier canción ya empieza a ser cada vez más tonta las canciones. Claro. En cambio, este otro te está contando algo que uno trata de traducir y todo, pero además, no sé por qué, no sé si le sucede a todos, pero cuando uno escucha un cantante, sabe cuánto está diciendo la verdad. Cuando hay una coherencia, claro, ¿no? Como, claro, que el tipo está siendo sincero, ¿no? Sí. Aunque o que está cantando una cosa que es creíble. Con cuerpo, así como... Claro, que es verosímil. Que puede ser una experiencia humana así contada muy sinceramente. Ray Charles, no sé, Aretha Franklin, mucha gente de esa. No, yo no tenía en ese entonces no era muy fácil ir a comprar por el asunto del costo de los discos y todo eso, pero de alguna manera uno se la arreglaba. Mi padre tenía un compadre que tenía ahí en San Diego no me acuerdo si se llamaba Discomanía o algo parecido. ¿Ya? No sé si coincidía con el nombre del programa de radio. Pero una gran tienda de discos con cabinas. Entonces yo llegaba ahí, lógicamente me saludaba este compadre de mi padre. ¿Y qué quieres escuchar? Y yo decía, ¿qué cosa es lo último que ha aparecido? Tal. O por algún cantante en particular, como te decía, el Jack Brel. Y me pasaban los discos y yo me metía en la cabina. ¡Qué y escuchaba. Y como estaba metido en el programa de radio, mi interés también era aprender alguna canción que pudiera cantar. Entonces, me practiqué el asunto de que, escuchando el disco, si yo podía escuchar, bastaba con que escuchara un par de compases de una canción para saber si me atrapaba o no me atrapaba, y si no pasaba a la siguiente, de tal manera que en algún momento, y si algo que me gustaba, lo copiaba, etcétera, etcétera. Y tenía, no sé por qué, habrá sido también la necesidad de entonces, pero ahora lo veo también en mi hija, que tengo una hija de 12 años, la menor, que no sé si con una vez que escuchan una canción ya se la saben. Yo en ese momento también, yo escuchaba y luego me iba tarareando la canción a la casa y lograba recordarla. Y la recordaba, qué potente. Ahora me doy cuenta que eran como a desarrollar habilidades, no académicas, pero académicas en el sentido más popular. Sí. De tal manera que participé luego en varios festivales. Se hacían acá unos festivales estudiantiles. Había uno que era festival de festivales, es decir, como que cada colegio o algunos colegios juntos hacían festival y luego iba subiendo la cosa. Yo participaba en eso y tenía siempre un apoyo muy grande de mis compañeros del colegio. Y llega el momento en que me hace saltar a una situación un poco más profesional, que es, no solamente cuando estaba en quinto año, de haber tenido 16 años. Quinto año es como cuarto medio de ahora, ¿no? Claro. Claro. Después de haberme presentado en un festival en el que saqué el segundo lugar. Luego te voy a contar una anécdota de eso. Me llama una persona de la Radio Corporación, don Fernando Cuevas. Él era publicista, pero bueno, creó un programa que se llamaba La Juventud Canta. La Juventud Canta con Lothar Schwager. Es decir, Lothar Schwager auspiciaba el programa y esto se transmitió durante 2 años los días domingos. Yo creo que duraba un par de horas cada domingo. Y él me dice, mira, te viene un festival, a ver todo el teléfono,
me gustaría que participara en esto. Y bueno, y además me dice, si hay otro muchacho que haga música en tu colegio, invítalo y vengan tal día, qué sé yo. Empezamos ahí. Perfecto. Y fuimos, había un dúo, La Cigarra, que también de dos compañeras que cantaban muy bonito. Ajá. Pepe Torralba, otra persona, en fin. Ya. Una cosa que había pasado ahí, en ese liceo, y más o menos en ese tiempo, es que llega una integrante, Mariela Ferreira, Ya. que yo todavía la veo, le digo mi profesora, porque Ajá. llega como profesora de música y forma un coro Ah. y de ahí de alguna manera ella en algún momento me da un empujoncito respecto de que bien, que bueno que lo hagas, Qué que bien te está buena. saliendo, etcétera, ¿no? Y eras del Potente. grupo Cucumén. Después yo me he vuelto admirador del trabajo lógicamente en la medida que empecé a entender la historia de la música con identidad. Perfecto. Cucumén es un grupo inicial así, pero es una semilla tremenda. Ajá. Y bueno, paso a este programa en la radio. Ya. En Y vivo soy era eso. en vivo, sí. Ujú. Y soy seleccionado, selecciono a dos personas para hacer una primera grabación. Ya. Y, y una de las canciones que canto y que grabo ahí es una canción que se llama Porque te quiero. Resulta que había un pequeño grupo que acompañaba a quien quería presentarse tocando guitarra, lo podía hacer lógicamente, pero también se ofrecía el acompañamiento de un cuarteto, Ya. piano, batería, guitarra y guitarra bajo. Y uno de los muchachos ahí, quien dirigía ese grupo, Ujú. Orlando Salina, era quien hacía el casting, digamos. Recibía a la gente, porque esto fue, creo, todo un movimiento, la gente que se enteraba, si quiere venir a cantar, venga a Vaya a probarse. cantar, claro, venga a cantar. Y Orlando Salina ahí le decía, ¿qué quieres cantar? Y Orlando era una persona amorosísima, que podía tocar en guitarra, no sé, que era una samba, esto, un bolero, esto, Iba, cualquier pero cosa, como, qué impresionante. lindo. Impresionante. Y resulta que Orlando Salina, que era una persona gordita, así siempre lo fue, muy dulce como persona, realmente un amigo muy querido por todo el colectivo ahí de músicos. Ajá. Me dice un día, andaba compungido, me enamoré, dice, ¿no? Dice él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Orlando? No, resulta que llegó una niña delgadita, que vino a probarse, me encantó, me gustó mucho. Y le escribí y me muestra un poema que había escrito. Cosa que yo no sabía que podía hacer, pero la Ocurrir cosa esa cosa. era que estaba realmente tocado por esta situación. Ajá. Y le digo, pero pongámosle música, está bonito. Cantémosle, qué lindo. Entonces le pusimos música Ya. y fue la canción que yo grabé, el Porque te quiero. Porque mi corazón late más fuerte cuando te veo. Ah. Esa canción. Conmigo no pasó mucho, no sé si por situación éramos también un poco precarios, los instrumentos no eran muy buenos, etcétera, etcétera. Cuando fuimos a grabar me acuerdo que perdimos mucho tiempo en el asunto. ¿Qué la batería? ¿Qué esto? No sé, Como de los sonidos, como de la claro, articulación. como que costó hacerlo. Y logré ir, bueno, promoví ese disco, que era un disco 45, hacer una canción por lado. Ajá. Eh, De vinilos. Sí, Perfecto. y a la radio, por ahí algo en televisión todavía no estaba. No, ya había llegado, en el 62 había llegado a la televisión. Pero no me acuerdo si fui a eso con esa situación. Pero me acuerdo que ahí conocí a Dabañino. Ya. Fue una de las personas que me entrevistó y todo. La cosa particular fue que al año después aparece un grupo, Los Ángeles Negros, Ajá. cantando esa canción. Ya.
cosa que se convierte en un éxito extraordinario. Okay. Yo admiro al cantante, el cantante original de ellos. Una tremenda voz. Y graba eso y bueno, se convierte en un éxito increíble. Tanto así que años después, ya cuando estoy en el exilio, vamos incluso a Cuba. ¿Ya? Y en vez de preguntarme por cualquier otra cosa, los cubanos preguntan, ¿y Los Ángeles Negros? Y ellos cultivaron fue muy interesante eso porque copiaron a la pata el arreglo que había hecho este cuarteto conmigo y todo. Y lógicamente con mejores instrumentos, saldrían, no sé, desde el punto de vista técnico, así mucho más... Otro sonido. Claro, otro sonido más, no sé, instrumentos mejores, creo yo. Sí. Y había una cosa que era particular en la canción, que no fue intención, sino que había que resolver cómo hacer esta canción que tenía, este poema de enamorado que tenía Orlando Salinas, que eran 3 estrofas largas. Y normalmente uno busca si que hay un momento del punto de vista del texto de lo que estás contando, ¿no es cierto? Una parte que puede ser B, digamos, que puede ser como una resolución, una conclusión, ¿no? Algo así, y no la había. O sea, la historia quedaba como abierta. Claro, quedaba abierta. Entonces, cuando lo hicimos ya cantamos la primera estrofa y todas las cosas, y le digo, en la segunda vamos a hacer lo mismo. No, mejor recitémosla. ¡Ay! Ya. Entonces quedó canto, recitación y luego el final de la cosa. Y todo eso fue repetido por Los Ángeles Negros, idéntico. El hecho, esta formación, porque eran grupos que de alguna manera tenían la vista puesta sobre los Beatles o gente así, desde el punto de vista de un cuarteto, es decir, pocos instrumentos, pero arreglos muy, muy bien hechos. Y lo que hacen Los Ángeles Negros es proyectar esto, porque esto no era un bolero, era una balada. Pero es siempre balada romántica y con cierto carisma súper especial, de tal manera que creo yo que la experiencia de ellos golpea en América Latina y se difunde mucho, se replica mucho en muchos grupos. Yo realmente sorprendido por esta cosa. Y ya en ese momento que se está produciendo eso, también en el programa de radio de La Juventud Canta, empiezan a llegar los primeros folcloristas. Porque el año 65 se ha formado la Peña Los Parra y esto ha sido como un incendio. Sí, como que a todas partes, la Federación de Estudiantes, toda la cosa. Y empieza esta ¿cómo decir? Yo lo identifico con identidad, de alguna manera. Algo, lo que estaba detrás era... Es como que brota. Sí. Emerge. Una cosa necesaria, porque bueno, yo había pasado por todo ese periodo en que ya las canciones de rock eran todas igual y toda la cosa, y como que había una cierta saturación. Pero además había una cierta saturación también por el hecho más amplio de que el cobre no era chileno, de que de los principales noticieros eran United Cop International, presenta el noticiero, y ¿por qué nosotros no? ¿Dónde ¿Por qué estamos? ¿Dónde somos? ¿Por qué no podemos ser autónomos a esto? Algo, hay como una necesidad de diferenciación. Cosas, claro, en el fondo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y a través de esta luz de vela, porque eran todas las peñas así con velas, empieza a surgir esto, ¿no? Empieza a surgir este retorno al fogón, casi diría yo, porque son lugares donde se va a escuchar música, se pide silencio, lo del trago está controlado porque un vasito de vino más una empanada, lo que sea. Exacto. Siempre en todas las peñas fue así. Y empieza a conocer canciones de Violeta, los hermanos Parra, fundamentales en la difusión de música latinoamericana, y todo esto desde el punto de vista mío, de que vengo conociendo música y buscando. ¿No es cierto?, alguna arista y ojalá reproduciéndola yo. Encuentro que
que hay por un lado una variedad enorme que luego voy a verificar con la gira con Inti Illimani. En América Latina, se está abriendo un baúl de cosas, decir, pero ¿por qué esto la gente no lo cultiva? ¿Por qué esto es lo nuestro? ¿no? Toda esa situación fue muy estimulante todo eso. Y luego del punto de vista de los contenidos de esas canciones, está llena de imágenes, está llena de paisajes, pero paisajes que son mucho más en tono con nosotros, que te hablan de la cordillera, que te hablan del campo y todo eso. Mi abuela materna me hablaba del campo que alguna vez me iba a llevar, y yo soñaba con eso, con lo que ella me decía cómo era, allá en Coyipulli era. Y nunca pudimos ir, sino más tarde cuando voy a la universidad me voy a Valdivia. Y ahí empiezo a ver esa, y lógicamente a fortalecer toda las escenas y la narrativa de la abuela. Si tú ves, en esos años también fue muy importante el movimiento argentino de música de raíz, diría. Tanto así que vinieron muchos grupos, entre ellos también Atahualpa Yupanqui, que aparece por acá, los charchaleros, los fronterizos, etc. Y se empieza también a difundir los trabajos de investigación folclórica. Otra cosa que tú decías, es como si estuviera levantando un velo, ¿no? a esto, y encontrarte con eso. Es como encontrar una ciudad subterránea, ¿no? Absolutamente. Lógicamente me inclino por eso y ya empiezo a participar hacer la práctica de participar en tríos de música folclórica, digamos, o de proyección folclórica, y eso me lleva también a aprender a hacer voces, ¿no? Porque los arreglos de las voces, y buscando de todas maneras que no se pareciera a lo que estaba la gente ubicaba o en medio había puesto ahí como música criolla, música... Perfecto. Porque había algo en eso que no era muy verdad. Esta sensación, que es como uno se da cuenta cuando es verdad, es como, no, aquí hay algo que no es verdad. José, y mientras tanto, ¿qué pasaba como con tu padre, con tus hermanos en ese desarrollo? ¿Tú estás buscando tu propia voz? Hubo un apoyo concreto de mi padre que me compró la primera guitarra, que la compré en ese tiempo había la posibilidad de comprar en la cárcel porque había varios que se producían o muebles o en este caso instrumentos. Me regaló una guitarra y lógicamente siempre tenía un poco el entorno de que en estas pequeñas cosas que iba haciendo, que iba logrando y que tenían de alguna manera éxito, tenía el apoyo de mi entorno familiar, no sin sufrimiento, porque toda esta cosa de la muerte de la madre, la ausencia materna, había hecho que yo tenía un hermano mayor, el que estudió en la escuela de especialidad de la FACH, con quien lógicamente teníamos los mismos amigos, teníamos un año mayor que yo, pero había otro hermano de 3 años menor, y de alguna manera yo igualmente sentía o veía de que cada uno andaba en su propia búsqueda, en su propia búsqueda, ¿no? A la deriva. Y la conexión entre nosotros, no tener la posibilidad además, o no darnos cuenta, no era una edad para hacer la función de padre, ¿no es cierto? O de guía. No era fácil. Y ahí un poco cada uno buscó su meta. Y bueno, mi hermano menor también es músico y trabajó con nosotros, fue el técnico de sonido del Inti Illimani durante muchos años en el exilio. Yo me voy a Valdivia. Me voy a Valdivia a la universidad y me inscribo en construcción naval. De alguna manera no sé qué tendría relación con la canción de Jacques Brel, de los marinos y todo eso. No sé. Por un lado, como que era muy romántica, pero era doloroso, pero era romántica, por esta cosa
de los boliches donde estaban los marinos. Los marinos. Pero además que los barcos son hermosísimos y conocer Valdivia, ese río inmenso, en fin, toda esa cosa, en un momento tuve que decir, ingeniería mecánica o construcción naval. Ya. Y me metí a construcción naval. Okay. Eran 4 años, hice solamente 3, porque en medio que yo llego a Valdivia, me encuentro que ya la federación tiene una peña de estudiantes de la UT de Valdivia, que ya está funcionando. Fíjate lo fuerte que fue, porque a mitad del 65 nace la peña Los Parras, a mitad del 66 estaba ya en varias universidades de la técnica. Se había difundido. Y era una cosa que para explicarme por qué ahí habremos participado, no sé, esto duró del 66 al 73, pero más de 100 personas seguramente, entre gente que tenía grupos, quintetos, cuartetos, dúos, solistas, y una peña particular, creo yo, por no sé qué cosa la haría hacer más variada que otras peñas que yo conocí, porque habían cómicos, nos faltan, ¿no es cierto?, en los lugares donde uno está, cuando uno es estudiante, gente que tenía un humor pero a flor de piel. Sí. A mí, yo de repente me encuentro con gente, me llama mucho la atención, que tiene una chispa, así que tú y lo observas, ¿no? tiene una procesión por dentro muy divertida, ¿no? Bueno, esa gente se subía al escenario y hacía su chiste, y luego se sumaron ahí, llegó un profesor de teatro que también conmovió todo el ambiente de la universidad y de Valdivia. Y se subían a hacer recitados colectivos de poetas latinoamericanos. Es decir, la cosa era amplia. Y luego el grupo de baile que se formó con niños del liceo. Él abarcó como influencia, creo yo, en las 2 universidades, Austral y Técnica, y el medio estudiantil, y el medio trabajadores también. Perfecto. Porque una vez que se ve que esta institución está produciendo grandes valores en realidad, porque era como un centro en el cual cada uno también en la confrontación aprendía del otro y todo eso, ¿no es cierto? Sí. Y luego el hecho también de pasar este abismo de enfrentarse al público, todos estaban madurando y mucha gente quedó rondando así profesionalmente en la música, en el teatro y eso. Y esto tenía una acogida en los medios de comunicación, en los diarios y en la radio de allá, muy fuerte. De tal manera que se aprovecha eso. Yo creo que ahí, no sé si hubo inteligencia colectiva, creo yo, de todo, porque decir, oye, va bien la cosa, nosotros, ¿qué hacíamos? No teníamos un local, un restaurante, que se hablaba con un restaurante o algo así, ya, hacer la peña aquí, nosotros cobramos la entrada, ese dinero para la peña y ustedes con el consumo, etcétera, cosa simple. De alguna manera creativa se iban generando los espacios. Y entonces se llenaba los días sábados y luego agregábamos otro día, etcétera. Entonces, de mucho éxito. Entonces nació la idea de ir a buscar números a Santiago o ir a los festivales para buscar números. Los primeros lugares, además del premio que tenían del festival, le agregábamos, usted tiene el premio de ir a cantar a la Peña de Valdivia. ¡Genial! Entonces, y luego se conoció a René Largo Faría, porque él tenía una compañía, con no sé cada cuánto tiempo, me parece que una vez al año salía con un grupo de artistas hacia el sur y como hacia una los gira. lados, claro, una gira. Entonces nosotros nos responsabilizábamos en Valdivia de organizarle algo ahí en el Coliseo, de recibirlo, de promover las actuaciones y en la zona, así que lográbamos, no sé, conectar con Osorno, etcétera. Y era una ayuda grande para ellos. Tremenda. Oye, todo esto con ese espíritu tan raro que ahora parece difícil de encontrar, que es de solidaridad. Porque entre nosotros el dinero que ganaba la peña podía servir
si alguien necesitaba comprar cuerda de guitarra, Perfecto. comprar los trajes para el grupo de baile. Eso. Eh, Es como que era, con eso se sostenía, claro, mínimo. pero mínimo. Entonces siempre se creó un fondo hasta que con ese fondo se pensó hacer un disco, un long play, sí. Y esta vez también fui elegido yo con una amiga, Anita Pradena, que teníamos el dúo Anita y José. Ya. Yo era José. Sí. Y ella era Anita. Y ella era Anita, y Anita había empezado en el liceo con un grupo de compañeras a hacer canciones de los Beatles. Ya. Y después necesariamente fue también llamada por este movimiento de música folclórica y eso, y cantaba como solista y nos pusimos, y echamos en onda, fuimos por Lolo y todo, y preparamos un repertorio y a la gente le encantaba. Yo creo, bueno, por un lado éramos bastante afiatados, en realidad tú no te das cuenta. Ajá. Que todo, cuando empiezas a adquirir disciplina, sí. Y en realidad lo pasas bien por un lado y toda la cuestión, pero en el momento que quieres que la cosa no, era exigente en cuanto a los dos, a que saliera bien la cosa así, ¿no es cierto? Especialmente cuando tienes que cantar, claro, ojalá afiatado, lo máximo posible, que apareciera de repente una voz, las voces montadas así que no se distinguiera, que fuera una fusión de las dos voces, luego separarlas, etc. Y experimentar respecto de las armonizaciones de las voces y eso. Ella tocaba cuatro, tocaba charango y guitarra. ¿Y en los instrumentos, ¿cuándo comenzaste como...? Bueno, en el momento hay que me salté una parte que también tiene que ver con un amigo muy, muy querido, que es cuando me regala la guitarra mi papá, con un primo de la familia me dice, que vivía ahí en Bellavista, me dice... tengo el dato de una persona que nos puede hacer clases de guitarra. Él también sabe comprar una guitarra. Ya. Y ya, digo, yo desde el barrio Brasil iba caminando hacia Bellavista. Y volvía, lo peor era volver en la noche tarde. Ya, porque les hacían clase en la tarde-noche. Claro, tarde-noche, después del trabajo. ¿Sí? Y tenía que pasar por la estación Mapocho y era un poco lúgubre. Miedo. La cosa es que, ¿y quién es? Se llama Polo Salinas. Polo Salinas, sí. ¿Y quién es? Bueno, él fue de los Ramblers, me dice, de los Ramblers. Ya. Ya, fantástico. Y él dio algunas canciones a los Ramblers, que hay una canción muy bella sobre la lluvia. La lluvia cae, cae. Son mil recuerdos de ti. Y un texto cuidadito, así como una balada. Yeah. Bello. Y nos empieza a enseñar guitarra y tocaba, uno queda con la boca abierta porque era muy gracioso para tocar. Muchas veces no el virtuosismo respecto a una técnica muy elaborada, sino que la musicalidad que tenía, ¿no? Para mostrar canciones con su guitarra. Ahí nos enseña ahí los misterios para tocar una y otro tipo de música, y yo me quedaba con él para decirle, por ejemplo, cómo esa canción, cómo son las armonías de la canción María de West Side Story. Ya. U otra de ella. Tonight, que son canciones preciosas de esta obra de West Side Story. Sí. Y él la iba sacando del momento, me acuerdo. Porque si yo ahora pensando, voy a hacer el trabajo de recuperar a ver cómo era esa armonía, me tendría que cabecear bastante, pero él lograba hacerlo y maravilla, me la aprendía, pero de inmediato. Desgraciadamente eso me hacía llegar más tarde a la casa y pasar más tarde por la estación Mapocho. Y él nos enseña, de todas las cosas que nos enseñó, de canciones, nos enseña una samba. Creo que era, ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleve. Y ahí otra vez, otra cosa así, qué lindo. Es decir, que además coincidiendo con lo siguiente, porque si quizás yo no hubiera tenido talento,
¿Sensibilidad? La sensibilidad, sí. Ajá. Porque son tiempos o movimientos como casi del cuerpo, cuando tú haces un ritmo en Cierto. guitarra, pero si logras hacer muchas veces las cosas lentas, por Ajá. ejemplo una samba, Ajá. que encierra entre medio del raqueo, digamos, silencios, Sí. yo creo que no es fácil y es un código absolutamente distinto a lo que yo venía haciendo. Ok. Pero lo siento, primera cosa, me da gusto poderlo hacer, Ya. poderlo replicar. Perfecto. Y digo, yo me sentía feliz de poderlo Sin hacer. duda. Sí. Claro, y así en la medida que me voy encontrando con cosas folclóricas, diferentes ritmos, y pruebo de hacerlo y logro hacerlo, ya empieza a aumentar más y más esta tendencia hacia ese lado de la música. Perfecto. Es como música con cuerpo. Claro, sí. Y además con algo que tiene también un código como de movimiento, Como el ¿no es lenguaje, el cierto? movimiento. También tiene que ver más con tu entorno, que encuentro Sí. yo. Y con ese mundo interno, Claro. psíquico interno, profundo. Y yo, por ejemplo, entiendo el asunto de las cuecas. Ya hay una cosa en la cueca. Yo enseño, muchas veces he enseñado cajón peruano, porque después aprendí a tocar eso. Ya. Pero años después del exilio fuimos a Perú y tuvimos unas clases ahí con unos percusionistas. Y resulta que es bastante parecido, están muy hermanadas la influencia desde cuando Chile dependió del virreinato del Perú, etc. Ajá. Pero no solo Chile, también Argentina y Bolivia y todo. Sí. Había un flujo ahí de influencia muy permanente, ¿no? Perfecto. De estos géneros que se estaban creando, digamos, que se estaban naciendo de esta fusión mestiza, ¿no? De las Sí. nuevas repúblicas. En la cuica hay una... Yo lo explico para los alumnos y le digo, este golpe, Ajá. le digo, es como un caballo cuando se acomoda. Ah, ¿No es cierto? claro. Y tiene sentido. Entonces, digo, ¿por qué te estoy diciendo algo incorrecto, no? Pero el correcto, porque esto está ligado a la cultura campesina. Perfecto. Hay cosas que vienen de ahí. Ajá. Tiene que ver con esta relación del hombre con los Y animales. con los animales y con la tierra, como Entonces, con... bueno, todo eso empezó a cobrar mucho sentido. Ah, Y volviendo a la cosa del dúo, hacemos este disco, venimos con Anita a Santiago para grabar, ujú. y ya habíamos conocido a Inti Illimani, que había nacido el año 67, y fue uno de los grupos que nosotros invitamos a la Peña de Valdivia, Genial. ¿no? Que se Así ganaron. claro. Ya he sacado un par de discos, parece. No, y decirle, oye, la Peña de Valdivia tiene que venir, y qué sé yo, y qué condición. Yo no me acuerdo exactamente qué condición. Yo creo que logramos pagarle. Es decir, darle Perfecto. toda la caja esa noche a ellos. A ella. Y ellos Genial. iban en tren, tocaban y volvían en tren A a Santiago. Santiago. Y la otra cosa es que combinar estas invitaciones, gente que llegaba ahí, para quienes estábamos ahí, era una excelente ocasión para mostrarle lo que hacíamos, pero además preguntarle, por ejemplo, ¿cómo haces tal, qué sé yo, ¿Cómo redoble, hace? cómo la técnica de algunos instrumentos, el charango, esto, lo otro? Eh, entonces era como Un una aprendizaje, clase, claro, claro, la posibilidad de que tremendo. alguien te explicara directamente, mira, yo lo hago así, ya. En fin, o mostrarle algo y que te dijeran, qué Qué buena. interesante, Ajá. sí, ¿Cómo lo de hacen? dónde sacaron esta canción, o Ah, cosa. Y eso fue, en ese sentido, se potenciaba esa escuela interna que había dentro de sí, como intercambio sí, recíproco, ¿no? Como... muy estimulante. Pues además que ya ellos, habiendo grabado, eran músicos ya con un cierto nivel de profesionales, eran Claro. figuras
que se estaban conociendo en Chile y bueno, había toda esta, ¿no? El lograr superar esta distancia entre alguien famoso y alguien no, esta distancia entre provinciano y capitalino, Sí. que desgraciadamente es así. Este país es largo y es muy complicado integrarlo. Sí. Sí. Yo encuentro eso fue realmente esa experiencia fue notable por ese lado también, por crear otros polos, cada uno, es decir, pero en realidad existen, solo que desde Santiago no se ven. Exactamente. Y hay algo como que uno tiende a calificarlo como malintencionado. ¿Por qué la televisión, la estructura de la televisión no da espacios regionales? Hasta cuando existía la radio, las radios fueron, ¿no es cierto?, puntos de encuentro y de conexión. Y de convergencia. De convergencia sí. hasta en los pueblitos más chicos. Sí. ¿No? Sí. Y no sé por qué o se hace con mucha timidez, no tengo idea, pero a mí me da vergüenza ir a provincia y ver la televisión que está hablando de un taco que hay aquí en... Digo, pero cuando la naturaleza y todo, el entorno, la lluvia y esto, absolutamente distinto acá. Exactamente. Bueno, ahí me puse provinciano. Yo me hubiera quedado en Valdivia, pero resultó que bueno, en todo ese periodo, justamente el disco con Anita se graba el año 70, asume Allende, se potencia una serie de reivindicaciones sociales que yo creo que quedan en la historia, es decir, por mucho que la dictadura luego haya revertido las cosas. Pero cuestiones que hablan de un espíritu comunitario, una necesidad de... imagínate, solamente creo que es el año 64, durante el gobierno de Frei, que se hace la ley sindical campesina. Y se intenta resolver el problema de la agricultura, porque lo que logro entender yo es que con una situación de latifundio, con inquilinos que prácticamente poco menos eran esclavos del asunto, que le dan un pedazo de tierra y ni siquiera dinero, lo estaba leyendo hace poco. ¿Y qué posibilidad de movilización, de crecimiento? Social. Ninguna. Y nosotros estando en Valdivia, lógicamente, y teniendo una muy buena llegada en Valdivia, empezamos a ir hacia los pueblos del interior. Los días domingos con los muchachos de la peña. Claro, iban como a los pueblos. Con la peña. Y eso es no tiene nada que ver con el paternalismo, porque yo aprendí de eso. Cada uno de nosotros aprendía de eso. ¿Por qué? Porque había una desconexión. Es decir, el hecho que llegáramos a algunos de estos pueblos que uno ve medio dormidos así, y un campesino te preguntan, ¿y ustedes por qué vienen para acá? ¿Desde cuándo los universitarios vienen aquí? Entonces, lógicamente, es que me interesa mi país. Me interesa, quiero saber cómo se vive aquí y qué cosas necesitan. ¿No? Porque es tan distante, todas estas cosas así tan fragmentado, ¿no? Como tanta fragmentación. Y todo como víctima del clasismo tremendo de este país. Y entonces, si nosotros le entregamos algo, ellos también nos entregaron algo, ¿no? Porque era parte del país que nosotros no conocíamos. Exactamente. Eso fue una obra fantástica, hecha por la Peña con un respaldo total de la Universidad Técnica del Estado. Te comento esto, que Valdivia era la última sede de la Universidad Técnica, y estaban repartidas a lo largo del país, pero era la última sede hacia el sur. Por lo tanto, y no había más. Y resulta que te quedaba todavía. Te quedaba país. Mucho país. Entonces, se hacían los trabajos de verano, es decir, la escuela de verano,
Ajá. que en el fondo también era, por un lado, encontrarse con las comunidades hacia el sur, que si Osorno, Puerto Montt, Puerto Aysén, Coyhaique, y hacer presencia como universidad del Estado, pero al mismo tiempo, y eso necesariamente, aunque no lo quisieras, provocaba un interés de la gente que te decía, Sí, ¿y por qué la universidad no puede poner una sede acá? exactamente. Y eso era fantástico. Ajá. Yo te estoy hablando nombré dos lugares, Coyhaique y Puerto Aysén. Esa Sí, zona de ahí y Punta Arenas también tenían leyes especiales de colonización, ya. ¿no? Era promover que las familias jóvenes fueran allá, ganaban no sé si el doble, pero de alguna manera tenían un incentivo En sus ingresos, en su sí. ingreso, de tal manera de colonizar, de poblar el lugar. Perfecto. Y los lugares de ahí, Puerto Aysén, Coyhaique. Y a hacer patria, como dicen, ¿no? Hacer Y eran patria. lugares que tú veías, bueno, qué cosa había, hospitales, estaban los servicios, seguramente todo eso estaba en formación. De más. Una de las idas justamente a Puerto Aysén, yo voy integrando el grupo de profesores que van para allá, que son, como es universidad técnica, cosas técnicas, electricidad, mecánica, etcétera, etcétera, pero los profesores van dirigidos, es decir, la mentalidad con lo que te vas a encontrar allá es con gente que necesita que le ayudes con conocimiento a resolver problemas, Perfecto. gafitería, lo que fuese, Ajá. en la instalación de luces y todo. Por lo tanto, los cursos eran destinados a eso, a hacerlos autosuficientes, a sernos conocedores de una técnica básica, digamos, para eso, Para resolver sus para problemas. resolver sus problemas. Genial. Y fuimos dos personas, uno para enseñar baile de Ya. folclore y yo fui como guitarra, Como guitarra guitarra. folclórica. Y ahí ya eras músico, ya había salido a la universidad. ¿En qué No, tiempo todavía estábamos? estaba, yo creo que haber estado en segundo o tercer año de construcción naval. De construcción naval. Pero eso sucedía en el verano, Ah, así ok. que en un tiempo destinado a eso. Creo que vivíamos un mes, tuvimos algo así. Bueno, la cosa es que se revolucionó Puerto Aysén y yo tuve, me acuerdo que era una cosa loquísima, porque tenía clases de 9 de la mañana a 9 de la noche prácticamente, Ya. porque la cantidad de gente que se inscribió, se matriculó en este curso fueron, yo creo que unas 100 personas. Uy, quedé con los con los dedos ya adoloridos. Eh, y me comentaban los mismos alumnos, me decían, se acabaron las guitarras en Puerto Aysén. El negocio de guitarra ya no tiene guitarra. Se Uy, qué fiebre agotaron. más grande. Y fue muy entretenido. Y lógicamente eran clases para iniciar algo. Yo creo que porque más gente tenía mayor conocimiento de guitarra. Pero imagínate todo eso, al mismo tiempo durante ese periodo hicimos programas de radio para difundir la cosa de esta escuela en temporada, lógicamente la radio. La radio, la Y voz. a contar lo que cada uno hacía, Sí. en fin. Y hay un caso ahí de una persona que me quedó en la memoria, Ya. porque luego de que yo terminaba las clases a las 9 de la noche, me dicen, hay una señora que quiere hablar con usted. Y ya, termino, hablo con ella. Y encuentro una persona así, una campesina, muy peinadita, Muy arreglada, ordenada, muy sí, arreglada. que me habla con mucho respeto. Me dice, mire, yo tengo varios hijos adoptivos. He adoptado, son 5 creo que tenía. Y vivo mucho solo porque mi marido trabaja en vialidad, generalmente está viajando haciendo caminos, o sea, cosas así, entonces, pero bueno, trato de ayudar a esta gente. Mire, hay 2 personas de las cuales le quisiera hablar, que son 2 niñas mapuche, Ya. que son de una timidez y de una metidas adentro, así de una introspección así total. Me imagino que a lo mejor si aprende un poco de guitarra le ayudaría a ella. Qué lindo. Ya le digo,
que venga. Entonces al final te como a las 10 de la noche. El encontrarme con eso, justamente me ayudó un profesor también de otra especialidad que le conté de esto y me dijo, yo te voy a acompañar. Ya el hecho de sacarle una palabra, de abrirle la confianza. Sí. Y era un trabajo, pero... Tremendo. Las primeras clases fueron solo conversar, porque aquí iba a enseñarle una posición de guitarra o cosas así. Pero muy lento, muy triste la situación de ella. Y ella era una adolescente. Ajá. Y muy vergonzosa, así todo. Al final lograron aprender algo. Bueno, pero fue una tarea así de romper un muro impresionante que yo no sé, a lo mejor leyendo hasta mi propia historia decía yo, ¿qué habrá pasado en esta... Un duelo, sí, una pérdida tan grande. Claro, o una vida injusta, terriblemente injusta, no sé qué. Estos mundos que se clausuran. La señora esta, después de que empiezo las clases con ella, me dice un día, yo también toco guitarra. ¿Ya? Sí, ya. Sí, pero son canciones viejas, son canciones antiguas. Así. Me fui a instalar a su casa. ¿Y tocaba? La fui a ver a su casa, claro, y tocaba guitarra traspuesta. ¿Qué es guitarra traspuesta? Traspuesta las transposiciones son afinaciones que se usan en el campo y que vienen, yo creo que desde del comienzo de la creación de los instrumentos. ¿Ya? Para facilitar la técnica, justamente las posiciones y todo eso, se afina prácticamente como si tú al aire ya fuera un mi mayor, suponete. Okay. Y después en el quinto pase de hacer un la y el séptimo un si, y ya con esa puedes tocar una canción en 3 acordes. Perfecto. Hay parece una variedad enorme de eso. Y ella tocaba eso. Y me empieza a sacar cuadernos. Tenía cuadernos llenos de poesía. Y me decía, siempre cuando yo hago esto, porque ¿sabes? Como paso sola acá, y mi marido fuera, yo hago esta cosa. Y siempre en las poesías hacía unos dibujos. Entonces, mira la conexión. Unas plantas así, y las hojas, mirándolas más atentamente, eran caras. Rostro. Qué rostros, ¿no? Oye, decía, la Violeta Parra no es el único caso. No es el único caso. Algo viene por ahí, por ese río subterráneo, que eso está. Y bueno, hacía de todo, cántaro, de todo. Había hecho una cosa que me mostró que desgraciadamente perdí, fue que había hecho ella una poesía dedicada a la nacionalización del cobre. Oh. Absolutamente consciente de lo grande, aún diciendo ella, aunque yo soy demócrata, porque pensaban que la izquierda no era demócrata, me imagino a lo mejor con más simpatía hacia la democracia cristiana, pero que la democracia cristiana había iniciado, además la chilenización. Hablaba con mucho orgullo de esta cosa. Esas son experiencias preciosas que me traje y que mantengo al día. Sí, qué lindo. Grabando el disco, nos acompañan algunos de los inti, nos dicen, te ayudamos, pusieron un charango, una primera guitarra. ¿Con Anita? Con Anita. Y Horacio Salinas y Horacio Durán principalmente, Max también estuvo, Max Berrú. Y a veces la presencia de ellos, aunque no hicieran nada respecto de tocar algún instrumento, ya te estaban diciendo, vamos, bien, va bien, está bonito. Y luego nos invitan a una gira en Ecuador. Ellos tenían preparada una gira a Ecuador y Max, que era ecuatoriano, le pregunto si por broma, y nosotros no podríamos ir, nos invitan. Genial. Le dije, espérate, le ilumina la cosa y dice, voy a hablar con los muchachos porque podríamos... Ellos tenían un repertorio no muy largo para hacer recitales de 2 horas, 1 hora y media. Entonces estaba súper bien si nosotros hacíamos una media hora y ellos completaban con 1 hora después. Así que hacíamos de teloneros con la Anita. Y eso significó
mi primer asomo a América Latina, a un país precioso como es Ecuador, con una diversidad étnica enorme. Impresionante. La presencia, yo no sé qué porcentaje tendrá, pero lo que tú ves, las caras que ves son, no sé, en un 80% caras indígenas, ¿no? Sino descendientes parcialmente de ellos o puros. Y eso te llena de inquietud, interrogante, enigma, porque ellos fueron, esa zona fue parte del Imperio Inca. Ajá. Yo sé que el Imperio Inca es el último periodo, ¿no es cierto?, antes de la llegada de los españoles, pero antes de los incas hubo otras culturas muy potentes que alimentaron o que los incas tomaron, ¿no? Y lo que yo he escuchado, que hay un pueblo en el norte de Ecuador que se llama Otavalo, los otavaleños, que son grandes, actualmente grandes empresarios textiles, y aparte de agrícola, pero son pueblos de campo, así. Pero en cada casa, nos invitaron mucho ahí en esas comunidades, tenían su aparato y sus instrumentos para tejer. Los telares Sí, y los esas telares, cosas, ¿no? precioso. Y hablaban quechua. Hablaban quechua. Y yo no sé si fíjate que se había perdido como el contacto con los otros quechuas de Perú, Bolivia, Okay. porque lo que entiendo yo es que algunas vez escuché que durante el imperio, los incas u otro de los imperios importantes, de las culturas importantes, mandaban para conquistar lugares, ¿no es cierto? Mandaban grupos selectos de técnicos, de gente con sabiduría, digamos. Sabiduría. O Parece, sea, la que, parece conquista. que no entraban con el arma, sino que era a través de los tejidos, de esto, lo otro, el comercio, me imagino, cosas así, que habrían mandado un grupo muy selecto hacia esa zona de Otavalo. Los otavaleños son un grupo que se destacan, creo yo, en toda América Latina, porque de alguna manera lo que uno ve es que ellos han logrado de alguna manera convivir con la sociedad moderna, ¿no? Sin perder su Sin identidad. perder su identidad. Ay, qué genial. Sí, y eso es notable. Aunque hay lógicamente otros sectores indígenas que están absolutamente desprovistos, que no tienen conexión, por lo menos ellos hablan español y quechua, suponemos, ¿no? Claro. En ese tiempo, que yo te estoy hablando del año 71, que fui con los Inti, no sé haber escuchado de que había solo un estudiante indígena en la universidad. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Claro, aquí es otra la situación, el porcentaje menor, pero ya con esa presencia, ¿cómo no? Qué complicado ese problemita de la colonización. Tremendo. Y la colonización que permanece. Permanece como Y todos pensando siempre en el eurocentrismo. Y en este tiempo presente, la búsqueda o la construcción de la identidad, ¿qué significa para ti? Significa, mira, estar divagando, pensando cómo unir esos cabos, porque en ese momento hubo, a lo mejor por muchas más razones de las que yo digo, hubo una necesidad de la identidad, hubo un orgullo de la identidad. Y actualmente es difícil concentrar un polo de atracción de la identidad. No sé si será por todo lo que ha cambiado el asunto digital, las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo siempre busco lo otro que sé que está, aunque aparezca menos, que sea menos visible. Como ¿no? lo más esencial. Claro. Bien. Y está, y hay experiencias
hermosísimas que yo he conocido en Peñalolén. Estuve con un grupo de la Universidad de Chile eh, haciendo un trabajo ahí que era respecto de la multiculturalidad. Ya. Y fue una experiencia muy bella porque es un jardín infantil dirigido por una profesora mapuche, Ajá. eh, Marta Limuñir. Y hay otras profesoras ahí que trabajan ahí que son también mapuche. Y el asunto es cómo integrar. Yo encuentro que un problema ahí interesante La ese. integración. Al mismo tiempo que tú estás hablando de identidad, al mismo tiempo hablar de identidades. ¿Por qué? Porque hay una población, no sé, boliviana que ha llegado ahí a Peñalolén, que haitiana, lo que trata. El Sí. asunto es acogerlo y aprender a mirar de que todas esas culturas tienen valor, que no hay una sobre otra, ¿no? Que anule a las Como otras. distinto no Claro, significa mejor o simplemente, peor. Ajá. claro. Ajá. Entonces, la señora Marta sigue normalmente sigue en acción todo eso, hacen fiesta, y en las fiestas, lógicamente, a la persona boliviana hicimos una entrevista con gente, una señora boliviana que tenía su hijita ahí, que era de familia minera, Ya. y se habían venido como de a poco, pero el padre era minero. Y ella bailaba, es decir, hablando con ella, eh, o qué cosas le faltaban, cómo la tratan acá, Ajá. cómo vive ¿no? Ese encuentro, desencuentro, un poco, depende de la Sí. persona que te toque Y es como delante. dejar su tierra, Sí, volver acá, como la multiplicidad de duelos, ¿no? claro. Entonces, invitarla, una vez que sabíamos que, no, yo bailo en los carnavales. Ah, sí, Ah. en fin, te fijas, el carnaval de tal cosa de la Santa María de los Mineros, no sé qué. Y así, pero entonces en la fiesta podría bailar, claro, y viene vestida así con su sombrero, Impecable, qué impecables, con la lindo. música y todo. Yo digo, ahí encuentro, Ah, encuentro otra vez esa luz, esa luz, esa luz, es claro. como si de alguna manera, es como si el arte fuera la pauta que nos conecta, ¿no? Sí, sí, ¿Cierto? súper Sí, potente. bonito. Y que cuenten sus cosas y las compartan con la Sí, otra gente. exacto, las historias, las narrativas. Eso Mm. de la multiculturalidad, fíjate, me llamó mucho la atención porque la experiencia esta se está haciendo en un jardín. Ah, Entiendo que lógicamente se ha tratado de replicar esta experiencia en otros lados, pero si tú ves hacia arriba, hacia los 8 estadios de educación, sí, debería sí, estar eso. cierto. Y luego se pierde, entonces está Mm, como en ciernes, ¿no? en ciernes, Tratando de nacer sí. una cosa que es maravillosa, Ajá, bien. que es fraternal pero tremenda, ¿no? Y Ajá. a lo mejor tengo bueno, tengo sensibilidad hacia eso, también por el asunto de haber vivido en el exilio. Es decir, yo viví en el exilio en Europa, en Italia. Maravilloso el punto de vista de todo el abrazo que llegó, porque para ellos fue muy importante. Es decir, Ajá, fue muy considerada la tragedia de Chile con el golpe de Estado y todo esto. A ellos les recordaba mucho la guerra. sin duda. Y tú veías para atrás, terminó el año 45, era cercana todavía Ajá, todo eso. Pero toda esta cosa del fascismo ajá. y maravilloso por ese lado, pero siempre que un problema del exiliado, cuando te sacan del mundo que te pertenece, hay una sensibilidad, pero hipersensible, Sin duda. ¿no? En que toda esta cosa del trato bien, del trato de fraternidad, no todo, existe mucho la cultura del eurocentrismo. Ellos Ajá, son como la cabeza del mundo, ¿no? Es ajá. la cultura, ellos dan reglas de cultura, de arte, etcétera, Mm, etcétera. Muchas veces en desmedro de todo el resto del mundo que es
enorme y que la Enorme. variedad que hay hacia, no sé, en cualquier lugar, África, Asia, América Latina. Sí. Entonces, y hay ciertos clichés. Ellos siguen hablando de la América, pero de Estados Unidos, sí. ¿no? Hacerse la América. Eso, sí. entonces, ¿cómo explicarle, no sé, que yo soy diferente a un mexicano? Ajá, ¿No? Que sí. ustedes están siempre con el sombrero y duermen en las tardes. No, no somos eso. Ajá, ¿Te fijas? Hay sí. una... Hay Al una- mismo, como hay un espejo tan grande para ellos, no ven, No ven. la variedad que hay en el mundo, ¿no? Respecto de todo, de los indígenas y todo, y nosotros estamos metidos en eso. Es decir, el INTI fue una escuela en ese sentido también, porque hicimos muchas giras por América Latina ya estando acá. Ajá. Lógicamente había una suma de cosas, no solamente este respeto por la identidad, por las cosas que se estaban descubriendo, develando, ¿no es cierto?, de la cultura popular y todo eso, sino también estas intenciones de cambio, de que las sociedades respondieran más, ¿cómo decir?, más respeto hacia los indígenas, hacia las culturas anteriores, un poco quebrar esta imposición que es solo la visión de Europa respecto del mundo, ¿no? Con el valor de lo propio, ¿no? Claro, el valor de lo propio. Quería preguntarte qué composiciones y qué música era significativa para ti. De la música, de la infinitud de música que es como que has tocado, has cantado, has interpretado en el INTI histórico, con Anita. ¿Qué música es como la que te toca o te identifica o es más, entre comillas, verdadera para ti? Harta. Fíjate que hay dos temas con los cuales se inicia el camino ya que marca un estilo y que abre la proyección de un estilo en Inti Illimani, que son Guajra, es un tema instrumental que creado por Atahualpa Yupanqui solo para guitarra, pero dado que el grupo ha ido viajando por países andinos y todo eso, hacen una orquestación de eso, es decir, integrando dos guitarras, charango, dos quenas, bombo, y prácticamente hacen como una versión de cámara de eso. Es decir, el motivo, el indígena está ahí, y Atahualpa Yupanqui es un transmisor de eso impresionante, pero al mismo tiempo lo estás trabajando como orquesta, que es algo... es como una integración. Sí, una integración, pero además nosotros muchas veces en los conciertos, repetidas veces hemos empezado con ese tema, porque te abre un mundo de sonidos y de historias, ¿no? Eso ese tema y el otro se llama Juanito Laguna remonta un barrilete, que es Juanito Laguna encumbra un volantín, que es una canción argentina, que es de un niño como de la calle, pobre, y el texto es muy poético. Esas dos canciones son como llaves. Llaves para abrir el contacto con el otro. El vínculo. Sí, el vínculo. También lo hacíamos en Valdivia, porque en Valdivia muchas veces fuimos a un encuentro justamente con trabajadores donde se hacían las cajas de la CCU, de la compañía de cervecería, que era un bosque, la gente trabajaba y era muy para adentro, muy para adentro. Y el modo de abrirlo era, le voy a mostrar una canción valdiviana. Genial. Porque nosotros habíamos conocido a un tipo que venía a vender leña en un bote. ¿Ya? Y después lo encontramos en un boliche y el tipo cantaba cueca. Entonces, y esta es valdiviana. Y esa era otra llave. Otra llave, qué lindo. Sí, me gustó mucho. Y hay otras hebras que se me quedan pendientes en este tapiz. ¿Qué pasó con Salinas y su amor? Allá. Salinas y su amor. Cuando escribió el poema. Bueno, imagínate, se casó con ella y todo. Sí, pues sí, después ya ambos no están. Sí, tuvo una... Y él siguió haciendo canciones para los Ángeles Negros. Y yo estando en el exilio decía, qué bien, porque
me imaginaba las dificultades que se pasaban acá para vivir, ¿no? Desde el punto de vista de la falta de trabajo y cosas, Sí. y eso fue una ayuda muy grande. Ajá. Así que fue Salina. bien, fue feliz su experiencia Su como experiencia músico. poética. Además, totalmente merecida, porque era una persona, Ajá. un amigo del alma. Entrañable. Sí. Y en el otro sentido es como, yo me quedé como tú dijiste en un momento, éramos 3 hermanos de este primer matrimonio donde la madre fallece. ¿Tienes otros hermanos? Claro, tengo 2 hermanas más que del segundo matrimonio de mi padre. Okay. Sí. Sí. Y después la reconstitución del vínculo, porque la pérdida de tu madre, el duelo, es como si fuese es como un estrellón que lanza como, los separa, como que los lanza a distintos lugares. Y es como en el ir y venir de la vida, se recontactan con tus hermanos. Claro, absolutamente. Sí. Bueno, mi hermano mayor vivió el exilio acá, vivió la dictadura acá en Chile con mi papá. Y mi papá muere temprano también, muere a los 50 años. Y también por una situación absurda de contagio hospitalario. Como infecciones hospitalarias, intrahospitalarias. Sí. Y, o sea, los dos mueren así, tu papá claro, y tu mamá, como con esta y yo a mi papá situación. logro verlo 2 veces en ese exilio largo de 15 años. Pero nos hemos mantenido bien unidos y todos con la música, fíjate. Todos con la música. Hartos sedes con la música. Hartos sedes con la música. Y qué bueno, porque realmente es decir, es algo también que tú puedes usar solo contigo, tú frente a ti, con la guitarra. Ajá. O con la gente, ¿no? Con la Entonces gente. tú puedes aprovechar para adentro o para afuera. Para adentro o para afuera, en una circulación así. Una circulación. Bueno, no, bien, bonito. Y yo creo que hay otra pregunta que es como esta pregunta que es absolutamente favorita de nuestra productora. ¿Ya? Te la dedico, Fabi. El amor. El amor, bien, no obstante, a ver. Sí, mira, soy casado con Elizabeth Morris, cantautora, que ha creado bellísimas canciones y trabajadora en la parte musical así, pero a full. Yo creo que Elizabeth, que se llama con Magdalena Matei, trabajan también mucho, hacen cosas juntas. Ajá. Son de una búsqueda que yo siento que nosotros un poco nos asomamos encima de toda esta cosa del folclore de América Latina, la canción popular de América Latina. Ellas han ido más Profundizan. adentro. Especialmente Elizabeth toca 4 fantásticos. Es difícil aquí que un músico chileno toque 4 venezolanos como lo tocan en el llano. Es fabuloso. Con ella tenemos una hija, Amanda Rayen, que significa florecer. Y ella está también ahora intentando que había compuesto la semana pasada, me contaron que había compuesto una melodía. Estaba súper bien hecha. Estaba súper bien. Oye, genial. Después de mucho, yo tuve la primera familia de 3 hijos con la persona con la cual viví buena parte del exilio. Y yo creo que nos ayudamos mucho. Nos acompañamos bien respecto de eso, del exilio y todo. Aunque ella tuviera 8 años menor y vivía el exilio en modo distinto al mío. Yo salí de 25 años, creo que ya estaba formado, ya estaba esculpido ya. Siempre me fue difícil pensar quedarme en el exilio. Apenas pudimos, en general con el resto del grupo, volvimos a Chile una vez que supimos que podíamos entrar. Perfecto. Y bueno, después la vida, nació una hija en Italia, y cuando nos volvimos a Chile tenía 5 años. Luego nacieron 2 hijos más, José Antonio y Silvana.
Y esto fue el 89 que nos instalamos aquí, y ya el 2006 estábamos separados. Ok. También, bueno, siempre un desgarro Siempre ¿no? es un desgarro. La pérdida de estas relaciones. Ujú. Pero hemos logrado mantener buena relación, y ella tiene su pareja y todo, y estamos, nos tocó ser justamente hace poquito, tiene 10 meses un nieto, un primer nieto que es una maravilla. Es una maravilla. Que el próximo programa te lo voy a mostrar. Ya. Una redondez preciosa. Así no, pero se han calmado las aguas, y estoy feliz con la familia que tengo. Estupendo. Sí. José, Eso. estamos cerrando nuestra entrevista. Pues estábamos comenzando. Se nos fue el tiempo. Oye, me encantó estaba muy bueno. Lo voy a ver, me tienes que decir cuándo. Sin duda. Bueno, encantado. Y yo me quedo con la música, me quedo con la música que te conduce y te acompaña en el duelo de la pérdida de tu madre. Me quedo con la música que es capaz de tender puente entre abismos. Sí. Y me quedo con la música y el movimiento y el cuerpo, que es como la música con cuerpo que permite hermanar a todos los seres humanos. Así que muchas Bien. gracias, José. Gracias a ti. Muy agradecido a ustedes.